HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña Mario Chacón, desde el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el tema Tecnologías Inclusivas, Cultura, Investigación y Desarrollo. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias César, gracias Witsi. Para mí es un placer, les agradezco mucho el poder compartir la invitación que me hizo César ya hace unos años a compartir en la red HCI Colab. Ahí hemos ido compartiendo algunos procesos y estuvimos por allá en Cauca, en uno de los eventos que se hizo después, pero ahora dichosamente tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta charla. Vamos a compartir un poco las experiencias sobre tecnologías inclusivas, vamos a unir voy a tratar de integrar en estos 20 minutos lo que es la parte de la cultura, investigación y desarrollos que hemos tenido que ir encontrando en este camino que hemos venido desarrollando allá. Inclutec como tal, nosotros somos un grupo de desarrollo de tecnologías inclusivas, nos concentramos en el diseño y desarrollo de tecnologías basadas en investigación aplicada, orientada o dirigida a poblaciones vulnerables. Lo que buscamos es crear tecnologías que impacten la vida y la vida de personas y familias con discapacidad, principalmente auditiva y visual. Últimamente hemos venido ampliando un poquito más porque tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto y creamos un prototipo, luego les comentaré en forma rápida, de software para para personas de la tercera edad que están sufriendo trastornos demenciales producto del Alzheimer. Entonces ahí hemos venido ampliando otro tipo también de discapacidad. Lo que se busca y se persigue es mejorar las oportunidades de empleabilidad, o en el caso de las personas adultas mayores, ya en estos casos es poder darles oportunidad de integrarse o reintegrarse poco a poco o de mejor manera a la vida familiar. Trabajamos en un entorno de Living Lab. Esto quiere decir que es mediante un proceso de co-creación con las personas o las poblaciones usuarias de la tecnología, en nuestro caso con indígenas, personas con discapacidad visual y auditiva, forman parte de nuestro equipo de trabajo. Al ser una universidad, nosotros tenemos la oportunidad de somos una universidad pública en Costa Rica, entonces tenemos estudiantes de zonas indígenas y hemos venido creando algunas de estas aplicaciones también respetando su lengua principalmente. Buscamos apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad social, poniendo a disposición herramientas que permitan mejorar las condiciones y respetando los derechos fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos en términos de acceso a la educación y algunos en términos también de empleabilidad. Y lo que buscamos también es formación y sensibilización en los temas de inclusión a nivel nacional e internacional. Motivaciones, muchas veces cae como motivación el trabajar este tipo de proyectos, el mesianismo. Y en eso hemos ido aprendiendo mucho y quiero compartirlo con ustedes, colegas iberoamericanos, y es tener mucho cuidado en el mesianismo, porque los profesionales tendemos mucho a decir, ok, gracias a Dios, yo estoy aquí en este proyecto y espero poderles ayudar. Cuando entonces decimos poderles ayudar es, vamos de nuestra dirección hacia ustedes, nunca de ustedes hacia nosotros. Cuando realmente lo que pasa es para mí, en mi caso, ha pasado mucho la otra dirección. Y trabajamos en una responsabilidad personal y profesional y en una responsabilidad social corporativa también, porque las universidades tenemos la obligación de impactar la vida no solo de los que están en la curva normal, en la campana de Gauss, por ejemplo, sino también en aquellas personas que por alguna razón están quedando en algunas de las colas de la campana de Gauss, y quisiéramos verlo un poco en la línea numérica. Y es una responsabilidad realmente que tenemos que ver ahí. Tenemos un equipo multidisciplinario, somos 25 personas trabajando dentro del proyecto en este momento. Dentro de nuestro equipo tenemos los dos compañeros primeros en la fila superior, ellos son dos compañeros con discapacidad visual.
El primero es ciego total, el segundo es de baja visión. Tenemos gente en el área de diseño. Anteriormente lo que les estaba presentando solamente eran elementos sobre nuestro desarrollo y nuestros objetivos. Entonces no habíamos perdido ninguna información puntual gráfica. ¿Okay? Acá en la conformación del equipo, en la conformación nuestra del equipo, como comentaba, somos un equipo interdisciplinario. En la actualidad somos 25 personas. Sin embargo, tenemos dentro de nuestro equipo 2 personas con baja visión, tenemos 2 personas sordas, tenemos una intérprete de ESCO también. No todos están aquí. Una de las condiciones una de las experiencias que tuvimos fue a la hora de hacer esto fue que los compañeros de baja visión no podían vernos realmente. Las fotos en nuestro sitio decíamos, ¿cómo lo haremos? El compañero Wilmer nos dijo, si hacemos una foto con alto contraste, y esto quiero compartírselos a ustedes para que traten de aplicarlo, haces una foto en alto contraste y de tal manera que las personas, haya siempre un borde blanco alrededor de nosotros. Eso le permite a la persona con baja visión, por lo menos, ver un poco el contorno y algunos elementos de la cara que pueden apoyarles. En mi caso, por ejemplo, decían que nunca me imaginaban a mí con barba. Y son elementos que fuimos aprendiendo a la hora de trabajar con ellos. Es parte de esa cultura que fuimos enriqueciéndonos ahí. Estadísticas a nivel mundial, hay más de 1.000 millones de personas con algún nivel de discapacidad, según lo establece la UNESCO, 70 millones de personas sordas en el mundo, 253 millones de personas con discapacidad visual, 36 millones de personas con ceguera. De estos, 19 millones son niños menores de 15 años con discapacidad visual. Esto es un número impactante porque esto, si ustedes dicen 19 millones de niños, es un país completo y muchas veces esos niños no van a tener la disposición de la educación en términos de los materiales educativos que esta población requiere realmente. Entonces, esas son algunas de las cifras que a nosotros nos han motivado fuertemente a seguir en estos procesos. Algunas estadísticas que, por ejemplo, incluyen términos de sordera. En Estados Unidos hay 38 millones de personas con algún problema auditivo. En México, lo consulté en el INEGI, en el 2015 tenían 14,52 millones de personas con algunas situaciones auditivas. Colombia presentaba 445.500 personas, algunos de los números que pude ubicar en forma rápida. Sobre síndromes demenciales, esta es una situación que vimos que nos impactó mucho. 46,8 millones de personas con demencia a nivel mundial. Se estima que ese número se duplicará en 20 años. Ese informe es del 2015, o sea, ya nos quedan 5 años menos, ¿verdad? En 15 años se duplicará esto. Se espera que para el 2050 tengamos 131 millones de personas con Alzheimer, probablemente. Y hay 9,9 millones de casos nuevos cada año en el mundo. Y lastimosamente, según dice el Informe Mundial de Alzheimer, América Latina será la región más impactada por esta pandemia a nivel mundial. El problema es un problema de salud pública del siglo XXI y hay mucho que nosotros podemos realmente hacer, podemos realmente compartir o impactar desde nuestro desarrollo tecnológico, ¿ok? Bien, entonces, a partir de eso, nosotros, ahora sí voy a ir presentando algunos elementos. Hicimos una herramienta que nos permite hacer un proceso. Inicialmente queríamos llamarle un traductor del ESCO, pero parte del trabajar con la comunidad sorda, mano a mano, nos dimos cuenta que se requiere mucha expresión de la cara. Por ejemplo, una seña en lengua de señas costarricenses, esta seña es flor. Nada más es esto que hace así. Sin embargo, cuando ellos hacen la misma seña, pero con una gesticulación de la cara, esto es volcán. Estos elementos faciales y de sentimientos y de expresión, muy difícil lograrlos en un avatar. Entonces hemos ido identificando algunas de estas cosas y creamos entonces un editor que nos permite, mediante un avatar,
por lo menos hacer señas neutras y le estamos ya incluyendo elementos faciales, que eso es muy importante en cultura sorda. Trabajamos un editor matemático para personas con discapacidad. En este momento ya está con todo lo que es matemática básica, primaria, secundaria, y tenemos los cursos iniciales de universidad soportando hasta cálculo diferencial integral y soportando un poco de matemáticas discretas. Esto está orientado a que estudiantes con discapacidad visual puedan estudiar las matemáticas, porque lo que nos decía Wilmer y Denis, por ejemplo, ellos tuvieron que escoger carreras en la línea de las letras porque siempre les dijeron la matemática es lo más difícil, no lo van a lograr. Tenemos el caso de un estudiante ingeniero en computación, ciego total en el tecnológico, y él sí tomó el reto de estudiar computación y lo logró terminar. Yo hablando con él le dije, David, ¿qué es lo que más te impactó? Y me dijo, la matemática es lo más difícil, ni programación, ni base de datos, ni arquitectura de computadoras, absolutamente nada. Esto nos impactó a nosotros mucho y nos dimos la tarea de crear este editor, que este editor sí ha sido probado con niños y ahora les mostraremos algunas evidencias de ese proceso de validación. Tenemos también un observatorio de tecnologías accesibles inclusivas, que lo que buscamos es, mediante una aplicación, una organización se suscribe y puede hacer una evaluación de sus sitios web para poder ver el cumplimiento de los niveles de accesibilidad. Eso también lo tenemos disponible. Dentro de estos procesos de creación, por ejemplo, de los avatares, uno de los procesos que nos llevó a la integración de la comunidad en el desarrollo, que queríamos hacer un avatar y esto, nuestro diseñador, nuestro animador nos diseñó este avatar, y cuando lo presentamos a los compañeros terminó siendo un avatar que más bien provocó el valle de la inconformidad, que le llaman el Uncanny Valley, ¿verdad? Por ser tan realista, a las personas les dio miedo. Entonces de una vez dijimos, esto no podemos ir hacia eso. Entonces nos dimos a la tarea de trabajar con esto. Es decir, una figura humana producida por una computadora que puede personalizarse y transformarse en un niño, en una niña, en una mujer o en un hombre adulto. Ok, esto que ven ahí, esto nos llevó a nosotros, entonces, nuestro primer avatar fue este que está acá, el de camisa negra. Luego, con el apoyo de un animador, empezamos a crear estos dos avatars y hicimos un proceso de validación con un profesor de lengua de señas. Esto realmente nos ayudó a que pudiéramos tener más cercanía con las personas de la comunidad y nos ayudó grandemente. Este es otro ejemplo de un proceso de validación de un discurso. Van a escuchar un ruido de fondo porque lo que estamos haciendo es con comunidad sorda validar la aceptación de unos procesos de traducción del léxico. El objetivo de esa validación inicialmente fue presentar el avatar sin ningún subtítulo para ver los procesos de comprensión de las personas sordas. En este momento ahorita tenemos 2 generaciones prácticamente, o 3 ahí, y tenemos también incluido diferencia de género, con el objetivo de poder ver elementos culturales. Ahí se les hace a ellos las preguntas si fue totalmente claro, y ellos nos establecen que sí fue claro. Permítame, voy a... Este... Más 5, más 3, menos 2, más 7, y un 4, más... Abre paréntesis, menos 7, y un 4, cierra paréntesis, más abre paréntesis 5, más 7, cierra paréntesis, más abre paréntesis 3, más, cierra paréntesis y un 2. Abre paréntesis 7, más 4, cierra paréntesis, más 11, más 4, y un 2. Menos 11, más 11, más...
esto que están viendo ahí es precisamente, perdón un momento, cerré acá la presentación, disculpen. Eso que estaban viendo ahí precisamente es un proceso de validación que se hizo en términos de unas aplicaciones de ejercicios matemáticos con un lector de pantalla. Entonces, lo que nos estaba mostrando ahí precisamente es cómo los lectores de pantalla producen o ven un ejercicio matemático. Simplifique la siguiente expresión. Menos 7 más 5 más 3 menos 2 más 7 y un 4 más. Abre paréntesis menos 7 y un 4. Cierra paréntesis más abre paréntesis 5 más 7. Cierra paréntesis. Por tanto, imagínense ustedes un estudiante ciego desarrollando un examen de cálculo, un examen de matemática con un lector de pantalla que no les está leyendo ni las variables de una fórmula matemática, los símbolos menos a veces los lee como guiones, a veces se los brinca. Esa es la problemática que tienen precisamente los estudiantes ciegos en matemática. 0.5 igual 2. 2 más 5. 2 más 54 más 5. 2 igual 2. 2 abre paréntesis 2. Más 5 cierra paréntesis más 4 punto centrado abre paréntesis 5. Cierra paréntesis. 2 abre paréntesis 2. Más 5 cierra paréntesis más 4 punto centrado abre. Ok, entonces, más que trabajar, más que presentar El aquí, aprendizaje de la matemática supone uno de los pilares de la educación. aquí lo que les vamos a mostrar es parte del editor matemático que se ha trabajado para comentarles las experiencias a nivel cultural. Población con algún tipo de discapacidad, en particular a la población no vidente, presentando dificultades para comunicar y generar material matemático accesible para que éste pueda ser compartido con los demás compañeros. La representación de estos materiales matemáticos durante los primeros años de formación se basan en el alfabeto braille, el cual generalmente no es de dominio de las demás personas. Luego, en grados académicos avanzados, los materiales son basados en formatos de representación gráfica, presentando así dificultades de acceso a la población con discapacidad visual. Es por esto que se crea Euler, un editor matemático accesible para personas con discapacidad visual de cualquier nivel educativo, facilitando la lectura, exploración, edición, importación y exportación a diferentes formatos de recursos educativos matemáticos, mediante el uso de una computadora. Además de esto, apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. A continuación, veremos un ejemplo de cómo Euler permite la edición matemática accesible. O acentuada. N. 2 puntos. Inicio de expresión matemática. 2a más fracción 3a menos 4a más a dividido por 4a. Fin de fracción. Igual que 4. Inicio de expresión matemática 2a más fracción 13a menos 4a más a dividido por 4a. Fin de fracción igual que 4. Bien, una de las experiencias que tuvimos validando precisamente esa herramienta fue con niños ciegos, niños inclusive aquí en esta fotografía tenemos niños con baja visión y niños ciegos totales, inclusive hay una niña en silla de ruedas que ella tiene inclusive compromisos en motora, producto de una situación cerebral y haciendo uso de la herramienta, los padres y al fondo están unas maestras itinerantes que les dan apoyo a ellos, precisamente nos decían que la herramienta ya debería de ser utilizada por ellos. Acá, en este caso, vemos donde estamos haciendo ya un proceso de validación con niños en baja visión, por ejemplo, en este caso, y nos funcionó muy bien. Ok, ¿qué era lo que queríamos a partir de esto? ¿Qué es el objetivo de compartir con ustedes? Los aprendizajes. Durante todos estos procesos, a nivel de, nosotros tenemos la posibilidad, el título decía cultura, investigación y desarrollo. Cultura es que dentro de estos procesos nos lleva a que tenemos que tener lenguajes inclusivos y hay un lenguaje inclusivo por política versus vida cotidiana. Entonces el bendito
los y las estudiantes, de todo este tipo de lenguaje tiende a ser muy político versus una vida cotidiana. Por ejemplo, las personas con discapacidad, el aprender a no decir los discapacitados o los minusválidos son términos que no se pueden permitir, pero ellos bien permiten el término persona con discapacidad y dicen yo tengo una Wilmer y Dennis, por ejemplo, dicen yo tengo una discapacidad visual, eso no es ningún problema. La persona sorda dice yo soy sordo, no soy sordomudo, no se puede usar el término sordomudo. Entonces parte de este incluirnos, entrar en esa cultura, cada vez nos hace mejores a nosotros. Entonces es ahí donde nosotros decíamos, esto también, el sentido mesiánico no funciona acá. Aquí realmente fue un proceso donde nosotros estamos aprendiendo y estamos trayendo hacia nosotros un montón de enseñanzas que nos han hecho cada vez mejores. Yo le llamo ingeniería. En mi caso personal así lo manejo, lo comento. El abordaje de los derechos humanos versus un abordaje médico, y esta es una discusión muy fuerte que tenemos con la gente de las áreas sociales. Los abordajes de los derechos humanos está bien, son sumamente necesarios, respetan el ambiente, a la persona como tal, pero nosotros desde un punto de vista tecnológico necesitamos un abordaje no en términos de reeducación o reestablecimiento, ok, no, sino el abordaje médico es que necesitamos conocer cuáles son las características de las situaciones que ellos enfrentan para nosotros poder entenderlas y poder crear tecnología que aborde esa situación. Y no llamarle a esto una enfermedad. El ciego no es que está enfrentando una enfermedad, es que ya él tiene esa condición. Entonces son elementos de esa cultura que hemos venido entendiendo. La cultura sorda en Costa Rica y en cualquier país del mundo tiene sus culturas particulares. Ellos, su lenguaje primario, su lengua primaria es la lengua de señas y eso tiene que respetarse. Ellos, en lenguaje, cuando ellos usan un lenguaje o tienen que leer, por ejemplo, en la lengua de señas ellos no usan tiempos verbales, no usan género, no usan, ¿cómo se llama? Singular y plural. Entonces son elementos que cuando lo leen están leyendo en español, por ejemplo, un lenguaje totalmente externo a ellos y lo hace mucho más complicado. Entonces, esto nos ha llevado a nosotros a entender lo que es cultura sorda en el caso de ellos y en un trato a las personas, por ejemplo, con discapacidad visual. Sabemos dónde ubicarnos con ellos, cómo hablarles, qué decir. Hay un término muy típico que tendemos nosotros a usar, al menos lo he oído en otros países, lo he oído en México y creo que Colombia también lo usa, que a veces uno dice, uy, me quedé ciego con esto. Esa expresión obviamente ya hay que tener cuidado, principalmente si tenemos compañeros con discapacidad visual en el grupo. Y luego las necesidades reales de esta población están en términos de educación, en términos laboral, en términos de salud y seguridad. Y estamos enfocándonos a aprender y a entender esta situación. Las necesidades van mucho más allá de los resultados académicos y este es otro de los puntos que queremos compartir. La investigación en las universidades, nosotros estamos tratando de hacer investigación fuera de la universidad, pero desde la universidad. La población con discapacidad, cualquier tipo de estas poblaciones, esperan siempre al participar en los proyectos, pero las universidades los hemos venido buscando como pruebas o proyectos piloto sin darles un beneficio directo. Y ellos esperan ser beneficiarios a corto plazo del proyecto. Eso nos genera ya una situación de reacción. La población tiene un objetivo y se siente que es utilizada para pruebas, pero no para los beneficios. Y eso nos ha generado que las poblaciones con discapacidad y las poblaciones indígenas digan, una vez más vienen las universidades a utilizarlos. Y tenemos que tener una clara dimensión en esto, que los proyectos académicos suelen permanecer en resultados parciales. Por ejemplo, a nivel de bachillerato, ingeniería es un producto de 6 a 12 meses, una maestría generalmente 12 a 24 meses y yo sé que ustedes todos compartimos esto. Un doctorado genera una investigación de 3 a 5 años. Se nos van, se nos gradúan, egresan los muchachos y quedamos totalmente con el producto muchas veces en publicaciones. Y esto genera una reacción muy negativa de parte de la población. Entonces, ya las poblaciones con discapacidad dicen, esta gente, o sea, las universidades y los investigadores me usan de casos de uso, hacen sus elementos de usabilidad, sus validaciones, se van y nosotros quedamos con la misma situación. Y esto nos ha llevado a nosotros a ver la problemática
que la búsqueda de fondos para estos proyectos es diferente que yo haga un proyecto de investigación cuando yo publiqué y terminé, y esto, obviamente, de esto vivimos nosotros académicamente, a tener que llevar este producto a la persona. Por ejemplo, el editor matemático, nosotros estamos buscando en este momento fondos porque tenemos una alta expectativa y este producto, el editor matemático, podría usarse a nivel internacional. Y es muy difícil cuando nosotros hablamos con colegas, como cualquiera de los que están en este momento escuchando, salir a buscar fondos para poder, por ejemplo, hacer las validaciones del editor matemático con personas ciegas o de baja visión en sus países y ver que la herramienta funciona, nos ha sido sumamente complicado. Bueno, solo lo hemos logrado en un caso muy particular, básico, con Argentina, en la Universidad de Córdoba. Y eso nos ha generado mucha situación. Entonces, ya con esto ya termino. Realmente hemos ido aprendiendo a través de la cultura y la investigación, es que quisiéramos llegar a desarrollos que impacten estas familias y que podamos dar un producto final. Al fin y al cabo, y quiero cerrar con este tema o esta frase, es que en la vida el éxito se mide por el impacto logrado y hemos ido viéndolo en la familia, en la felicidad y en la plenitud, tanto de ellos como nosotros, y esto nos ha ayudado grandemente. Entonces, con esto estaríamos, bueno, aquí compartiendo un poco estas experiencias. Ahí tienen mis contactos y quedo abierto. Creo que usé menos tiempo del disponible, ¿verdad, César? Si quieres, seguimos hablando, seguimos mostrando cosas acá. Pero un poco eso es lo que tenía planteado para compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Con todo gusto, estamos en total disposición. Vale, Mario, muchas gracias. Si nos puedes colocar el pantallazo, porque no se ve en este momento, está presentándose lo de JAWS. Entonces, si puedes colocar el pantallazo de tus datos para que la gente lo pueda mirar. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Mario, porque nos has hecho una reflexión muy interesante sobre el tema de la inclusividad y cómo el lenguaje que usamos muchas veces es hiriente por desconocimiento, y esto involucra todo un proceso de aprendizaje de parte de los investigadores al respecto. Es un tema muy interesante. Coincido con muchas de las cosas que tú has planteado. Hay dos preguntas que les ha colocado el profesor Witsi en el chat también acá. Tenemos una pregunta de María Eugenia. María Eugenia es una de las personas que desde hace mucho tiempo yo conozco, que ha trabajado mucho en temas de accesibilidad de Argentina, de la Universidad Nacional de San Juan, y nos pregunta ¿qué framework o herramienta de desarrollo tuvieron en cuenta para desarrollar la plataforma Euler? Euler, bueno, gracias María Eugenia. Euler, inicialmente hicimos un primer abordaje, lo hicimos en Python. Sin embargo, tuvimos un problema que conforme crecía fuertemente la herramienta en términos de poder incluir cada vez más ejercicios matemáticos más largos, nos generaba mucha carga. Entonces la pasamos ya a Java, y en este momento estamos queremos ya migrarla a web para tener un banco de ejercicios matemáticos a nivel internacional, y es lo que quisiéramos lograr en este momento. Entonces, en este momento está en Java, ¿ok? Gracias, Mario. Nuevamente, se está observando es lo del editor, y no podemos ver Sí, los permíteme, datos. estoy en eso precisamente, vamos. Mientras tanto, tengo otra pregunta también de Gerardo Ortiz. Gerardo es otra de las personas que participa muy activamente en esta red. Y Gerardo nos pregunta, ¿cuáles son los principales problemas que se tienen al integrar un equipo multidisciplinario y cómo han podido resolverlo ustedes? Ok, el mayor de los problemas es lo caro, honestamente se los digo con toda la transparencia. Aquí sí podemos compartir una gran cantidad de cosas por lo siguiente, porque puede ser en términos de lo caro, porque el equipo multidisciplinario nos va a generar obviamente salarios. No siempre puedes, en un proyecto de desarrollo, no siempre vas a tener
a los diseñadores haciendo cosas, o no siempre vas a tener, por ejemplo, a los muchachos con discapacidad visual, ellos se encargan de trabajar el proceso de evaluación de accesibilidad. A veces no están haciendo eso, entonces los ponemos a prepararnos algunas capacitaciones internas. Es parte de los elementos que hemos venido aprendiendo y hemos venido conformando, pero sí es muy complicado. Luego, otro elemento es cómo compartir los deadlines, la interpretación de qué cosas tienes que tener listo para las diferentes ingenierías. Curiosamente, esto varía fuertemente. No es lo mismo hablar con ingeniería, en nuestro caso, con ingenieros en diseño industrial, que con la gente de computación. Y inclusive nos ha pasado mucho en cultura, ya con personas con cultura en discapacidad. Algunas veces los tiempos de entrega no los consideran, no los toman en cuenta. Y sucedió que a esta parte sí nos afectó grandemente por lo siguiente, porque cuando ellos logran tener un empleo, esta gente lo que tienen empleos de muy poca, son empleos de muy poca duración, o sea, son empleos en donde llegan, trabajan, presentan la oportunidad de trabajar un mes, por ejemplo, dando cursos 3 meses, y ahora sí se presentó la información. Sí, Mario. Ok, gracias. Se les presenta la oportunidad de laborar 3 meses, 4 meses dando clases del ESCO y luego se van. Entonces, cuando les das un contrato por un año, requieren tener esa flexibilidad de hacer sus cosas personales. Entonces, es algo que sí hemos tenido que aprender nosotros. Y les digo que muchas veces tener a esta gente, como decimos nosotros, hora silla, ¿verdad? Por no decir otros términos, donde lo tienes 8 horas, eso cambia fuertemente, ¿verdad? Más los procesos internos de comunicación. Y creo que el otro punto que hemos tenido que implementar en estos procesos multidisciplinarios y multiculturales es que hemos tenido que aprender lengua de señas nosotros, no hemos aprendido braille todavía, pero los muchachos con discapacidad visual más bien tienden a no usarlo. Hemos ido aprendiendo cosas en términos de generación. En Costa Rica, por ejemplo, las personas con discapacidad visual de 40 años o para arriba tienden a usar JAWS como lector de pantalla, y los muchachos menores a 40 años tienden a usar NVDA, que es el de software libre, y eso responde a una situación que NVDA antes no tenía muy buen nivel de accesibilidad. En este momento NVDA está por encima o es superior a JAWS, entonces es parte de esa cultura que hemos venido aprendiendo y es parte de integrar eso. Vale, Mario, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta muy rápida. Es de Gustavo Eduardo Constaín y dice, ¿han explorado el uso de dispositivos Leap Motion para la identificación y representación gráfica de movimiento de manos y su traducción inmediata en lenguaje de señas, o todo ha sido basado en diseño gráfico directo? No, sí, ahorita estamos terminando una tesis doctoral que yo soy cotutor en esa tesis en la Universidad de Aspen. Es un costarricense que está haciendo su reconocimiento de señas en el contexto de emergencias, y la situación es lo siguiente. Todos estos dispositivos, Leap Motion o algunas de estas cosas, de estas tecnologías, lo que buscan es que te permiten reconocimiento, pero siempre y cuando tengas una computadora con una cámara extra, o algunas veces ponen 2 cámaras, y eso genera un problema, porque en la vida real nadie va a andar una computadora con una cámara extra, la abre y trata de comunicarse. Además, en nuestras realidades latinoamericanas eso tiende a ser muy peligroso por aspectos de seguridad en la vía pública, obviamente. Pero un dispositivo móvil siempre se está usando. Entonces, además, estos dispositivos tienden a ser, obviamente, es la herramienta número 1 de la cultura sorda. Entonces, se estaba haciendo ya en este momento un proyecto en donde lo que se busca es poder reconocer las señas que tienen que ver con emergencia, porque las oficinas o las entidades de los 911, los 911 que atienden estas emergencias, no están preparadas para las personas con discapacidad auditiva. ¿Cómo se va a comunicar un sordo a un 911 si lo haces por teléfono, por ejemplo?
Entonces, ahí estamos en este momento trabajando un proyecto, un plan piloto para hacer un reconocimiento de señas, el cual, por ejemplo, ante un choque, ante una colisión de dos vehículos, que la persona, el operador en el centro de emergencias entienda que eso es un choque, porque si no tendría que saber lengua de señas y eso si no se usa se olvida como cualquier lenguaje, ¿verdad? Vale, muchas gracias, Mario. Ya por efectos de tiempo nos tenemos que cerrar. No sin antes agradecerte, Mario, por tu interesante charla y recordar el tema de accesibilidad, que cuando uno como diseñador piensa en una persona con algún tipo de necesidad especial y diseña para esta persona con necesidad especial, no solo le sirve a esta persona, sino que le sirve a cualquier persona que esté en una situación similar a la de esta persona. Entonces, la accesibilidad no es una, no es algo adicional, sino que más bien es una obligatoriedad en el desarrollo de interfaces gráficas, y esto es un tema muy interesante. Es una de las líneas de investigación que se vienen trabajando dentro de la red. Y muchas gracias, Mario, y esperamos tenerte pronto en otras de estas iniciativas y en alguno de los proyectos de investigación que nos puedas contar. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Mario. Hasta luego, gracias a ustedes, que estén muy bien. Un gusto presentarles. Hasta luego.